Lección número 12. Nuestraesperanza.cl. Para el 16 de septiembre de 2017. Vivir por el Espíritu. Sábado 9 de septiembre. Para memorizar. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Uno de los himnos cristianos más queridos es, comilla, Fuente de la vida eterna, de Robin Robinson. Sin embargo, el autor no siempre fue un hombre de fe. La muerte de su padre lo hizo enojar y cayó en el libertinaje y la borrachera. Después de escuchar al famoso predicador George Whitefield, Robinson entregó su vida al Señor. Llegó a ser un pastor metodista y escribió ese himno, que originalmente incluía los versos, comillas, «Oh, de la gracia un gran deudor. Diariamente estoy constreñido a ser, que tu bondad, como un grillete, enlace mi errante corazón a ti». Incomodado por el verso sobre el corazón errante del cristiano, alguien cambió las palabras, comillas, «predispuesto a adorarte. Señor, me siento predispuesto a amar al Dios al que sirvo», cierre de comillas. A pesar de las buenas intenciones del editor, las palabras originales describen acertadamente la lucha del cristiano. Como creyentes, poseemos dos naturalezas, la carne y el espíritu, y están en conflicto. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa siempre estará, comillas, predispuesta a alejarnos de Dios, si estamos dispuestos a entregarnos a su espíritu, no necesitamos seguir esclavizados a los deseos de la carne. Este es el tenor del mensaje de Pablo en los textos para esta semana. Domingo 10 de septiembre. Andar en el Espíritu. Escucha Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Qué tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe? Deuteronomio capítulo 13, versos 4 y 5, Romanos capítulo 13, verso 13, Efesios capítulo 4 versos 1 y 17 y Colosenses capítulo 1 verso 10. Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Deuteronomio capítulo 13 versos 4 y 5. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Romanos capítulo 13, verso 13. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Efesios capítulo 4 versos 1 y 17. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Colosenses capítulo 1 verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Comillas, andar es una metáfora extraída del Antiguo Testamento que se refiere a la manera en que una persona debería comportarse. Pablo, siendo judío, a menudo utiliza esta metáfora en sus cartas para describir el tipo de conducta que debería caracterizar la vida cristiana. El uso que hace de esta metáfora probablemente también esté conectado al primer nombre que se asoció con la iglesia temprana. Antes de que los seguidores de Jesús fueran llamados cristianos, Hechos capítulo 11 verso 26, se los conocía simplemente como seguidores de El Camino. Juan capítulo 14 verso 6, Hechos capítulo 22 verso 4, capítulo 24 verso 14. Esto sugiere que, a una fecha muy temprana, el cristianismo no era meramente un conjunto de creencias teológicas que se centraba en Jesús, sino también un camino de vida
en el que se debía andar. ¿De qué manera la metáfora de Pablo de andar en el camino es diferente de la del Antiguo Testamento? Compara Éxodo capítulo 16 verso 4, Levítico capítulo 18 verso 4 y Jeremías capítulo 44 verso 23 con Gálatas capítulo 5 versos 16 y 25 y Romanos capítulo 8 verso 4. Éxodo capítulo 16 verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Levítico capítulo 18 verso 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Jeremías capítulo 44 versículo 23. Porque me ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Gálatas capítulo 5 versos 16 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos capítulo 8 verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La conducta en el Antiguo Testamento simplemente no se definía como, comillas, andar, sino más específicamente como andar en la ley. Halaká es el término legal que los judíos utilizaban para referirse a las reglas y las normas que se hallan tanto en la ley como en las tradiciones rabínicas de sus antepasados, mientras que Halaká generalmente se traduce como la ley judía. Esa palabra se basa en la palabra hebrea para andar, y literalmente significa la manera de andar. Los comentarios de Pablo acerca de andar en el Espíritu no son contrarios a la obediencia a la ley. Él no está proponiendo que los cristianos deban vivir de una manera que viole la ley. Una vez más, Pablo no se opone a la ley ni a la obediencia a ella. Se opone a la forma legalista en la que se utiliza erróneamente la ley. La obediencia genuina que Dios desea nunca puede alcanzarse por compulsión externa, sino solamente por una motivación interna producida por el Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 18. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia de andar en el Espíritu? ¿Cómo lo haces? ¿Qué prácticas en tu vida hacen que andar en el Espíritu sea más difícil? Lunes 11 de septiembre. El conflicto del cristiano. Comillas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas capítulo 5 verso 17. Ver también Romanos capítulo 7 versos 14 al 24. ¿Cómo has experimentado en tu propia vida como creyente la dura y dolorosa realidad de estas palabras? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Romanos capítulo 7 versos 14 al 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas que yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha que Pablo describe no es la lucha de todo ser humano. Se refiere específicamente a la lucha interna que existe en el cristiano. Debido a que los seres humanos nacen en armonía con los deseos de la carne, Romanos capítulo 8, verso 7, es solamente cuando nacemos de nuevo por el Espíritu que un verdadero conflicto espiritual comienza a emerger. Juan capítulo 3, verso 6. Esto no significa que los no cristianos nunca experimentan conflictos morales, por cierto que los experimentan, pero aún ese conflicto, en última instancia, es resultado del Espíritu. La lucha del cristiano, sin embargo, toma una nueva dimensión, porque el creyente posee dos naturalezas que están en guerra la una con la otra, la carne y el espíritu. A lo largo de la historia, los cristianos han anhelado aliviarse de esta lucha. Algunos han buscado ponerle fin al conflicto al retraerse de la sociedad, mientras que otros han afirmado que la naturaleza pecaminosa puede ser erradicada por algún acto divino de gracia. Ambos intentos son desacertados. Aunque por el poder del Espíritu ciertamente podemos subyugar los deseos de la carne, el conflicto continuará de varias maneras hasta que recibamos un nuevo cuerpo en la segunda venida. Huir de la sociedad no ayuda porque no importa dónde vayamos, llevamos la lucha con nosotros y lo haremos hasta la muerte o la segunda venida. Cuando Pablo escribe en Romanos 7 acerca del conflicto interno en los cristianos que impide que hagan lo que desean, está poniendo en relieve la plenitud de ese conflicto. Debido a que poseemos dos naturalezas, estamos literalmente de ambos lados de la batalla al mismo tiempo. Nuestra parte espiritual desea lo que es espiritual y detesta la carne. Nuestra parte carnal, sin embargo, anhela las cosas de la carne y se opone a lo que es espiritual, debido a que la mente convertida es demasiado débil para resistir la carne por cuenta propia. La única esperanza que tenemos para subyugar la carne es tomar una decisión diaria de ponernos del lado del espíritu contra nuestro lado pecaminoso. Por eso Pablo insiste tanto en que escojamos andar en el espíritu. Según tu experiencia en la batalla entre estas dos naturalezas, ¿qué consejo puedes darle a un cristiano que está intentando entender su interminable lucha con el yo? Martes 12 de septiembre. Las obras de la carne. Luego de introducir el conflicto que existe entre la carne y el espíritu, Pablo se explaya en Gálatas capítulo 5 versos 18 al 26 sobre la naturaleza de este contraste mediante una lista de vicios y virtudes éticas. El catálogo de vicios y virtudes era un elemento literario bien establecido y presente tanto en la literatura judía como en la grecorromana. Estas listas solían identificar el comportamiento que debe evitarse y virtudes que deben imitarse. Examina cuidadosamente las listas de vicios y virtudes en los siguientes pasajes. ¿En qué se asemejan y qué difieren las listas de Pablo en Gálatas capítulo 5 versos 19 al 24 de estas listas? Jeremías capítulo 7 verso 9, Oseas capítulo 4 verso 2, Marcos capítulo 7 versos 21 y 22, Primera de Timoteo capítulo 3 versos 2 y 3, Primera de Pedro capítulo 4 verso 3, Apocalipsis capítulo 21 verso 8, Gálatas capítulo 5 versos 19 al 24. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jeremías capítulo 7, verso 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Oseas capítulo 4, verso 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidio se suceden. Marcos capítulo 7, versos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Primera de Timoteo capítulo 3 versos 2 y 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Primera de Pedro capítulo 4 verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Aunque Pablo conocía bien las listas de vicios y virtudes, hay diferencias importantes en el modo en que usa las dos listas en Gálatas. Primero, aunque Pablo contrasta ambas listas, no se refiere a ellas del mismo modo. Las listas de vicio lleva el nombre de obras de la carne, pero la lista de virtudes lleva el nombre de fruto del Espíritu. Esta es una distinción importante. Como escribe James de Hedun, la carne demanda, pero el Espíritu produce. Mientras que la primera lista respira un aire de autoafirmación ansiosa y autogratificación frenética, la otra habla más de la preocupación por los demás, la serenidad, la resiliencia y la confiabilidad. Una resalta la manipulación humana, la otra la ayuda y el poder de la gracia divina, reforzando el concepto de que la transformación interior es la fuente de una conducta responsable. The Epistle of the Galatians, página 308. La segunda diferencia intrigante entre las dos listas de Pablo, en que la lista de vicios deliberada se caratuló con una expresión en plural, las obras de la carne, el fruto del Espíritu, sin embargo, está en singular. Esta diferencia puede sugerir que la vida en la carne no promueve más que división, confusión, disgregación y desunión. En contraste, la vida en el Espíritu produce un fruto del Espíritu que se manifiesta en 9 cualidades que fomentan la unidad. En este contexto, algunas personas afirman que lo que una persona cree acerca de Dios no importa realmente siempre y cuando sea sincero. Nada se aleja más de la realidad. La lista de vicios de Pablo sugiere lo contrario. Los puntos de vista corruptos acerca de Dios llevan a ideas distorsionadas sobre la conducta sexual, la religión y la ética, dando como resultado la ruptura de las relaciones humanas. Además, pueden llevar a la pérdida de la vida eterna. También, Gálatas capítulo 5 verso 21. Revisa la lista de obras de la carne. ¿En qué sentido cada una de ellas puede considerarse una violación de uno o más de los mandamientos de Dios? Miércoles 13 de septiembre. El fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. La obediencia a los 10 mandamientos, ¿cómo refleja el fruto del Espíritu según se expresa en estos versículos? Mateo capítulo 5 versos 21, 22,
27 y 28. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 22, versos 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los 10 mandamientos no son una alternativa al amor. Nos ayudan a guiarnos en cuanto a cómo debemos demostrar amor tanto a Dios como a la humanidad. Por mucho que trascienda la letra de la ley, el amor no está reñido con la ley. La idea de que el amor a Dios y el amor al prójimo anulan los 10 mandamientos tiene tanto sentido como decir que el amor, por la naturaleza, anula la ley de la gravedad. Además, mientras que se emplea un solo vocablo para describir a cada una de las 17 obras de la carne, el fruto del Espíritu se describe con 9 virtudes refinadas. Los eruditos creen que estas 9 virtudes están organizadas en 3 grupos de 3, pero hay poco consenso en cuanto a la importancia del orden. Algunos ven una referencia implícita a la Trinidad en el número 3. Otros creen que las 3 triadas reflejan el modo en que deberíamos relacionarnos con Dios, con nuestro prójimo y por último con nosotros mismos. Y otros ven la lista esencialmente como una descripción de Jesús. Aunque cada uno de estos puntos de vista tiene algún mérito, lo más importante que no debemos pasar por alto es la importancia suprema que Pablo le da al amor en la vida cristiana. El hecho de que Pablo coloque al amor en primer lugar en la lista de 9 virtudes no es accidental. Ya ha resaltado el papel central del amor en la vida cristiana en Gálatas capítulo 5, versos 6 y 13, y lo incluye en sus otras listas de virtudes. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 6, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12, capítulo 6 verso 11 y Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22. Si bien todas las otras virtudes aparecen también en otras fuentes no cristianas, el amor es distintivamente cristiano. Todo esto indica que el amor no debe considerarse meramente como una virtud más entre muchas, sino como la virtud cristiana cardinal, que es la clave de todas las demás virtudes. El amor es el fruto preeminente del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 13 verso 13, Romanos capítulo 5 verso 5, y debería definir la vida y las actitudes de todo cristiano. Juan capítulo 13 versos 34 y 35, por más difícil que a veces resulte mostrar amor. ¿Cuánta negación propia implica el amor? ¿Puedes amar sin negarte a ti mismo? ¿Qué nos enseña Jesús acerca del amor y la negación propia? Jueves 14 de septiembre. El camino a la victoria. Aunque siempre se librará un conflicto interior entre la carne y el espíritu en el corazón de cada creyente, la vida cristiana no necesita estar dominada por el fracaso y el pecado. Según Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26, ¿cuál es la clave para vivir una vida en la que el espíritu reine sobre la carne? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu,
no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26 contiene 5 verbos clave que describen el tipo de vida en la que reina el Espíritu. Primero, el creyente debe, comillas, andar en el Espíritu. Verso 16. El verbo griego es peripateo, que literalmente significa, comillas, andar alrededor o seguir. Los seguidores del famoso filósofo griego Aristóteles llegaron a conocerse como los peripatéticos, porque seguían a Aristóteles donde quiera que iba. El hecho de que el verbo esté en tiempo presente indica que Pablo no está hablando de un andar ocasional, sino más bien de una experiencia diaria continua. Además, dado que también es un mandato, comillas, andad en el Espíritu, implica que andar en el Espíritu es una decisión que debemos tomar a diario. El segundo verbo es, comillas, ser guiados, verso 18. Esto sugiere que también debemos permitir que el Espíritu nos guíe a donde deberíamos ir. Comparar con Romanos capítulo 8, verso 14, Primera de Corintios capítulo 12, verso 2. No nos toca a nosotros guiar, sino seguir. Los 2 verbos siguientes aparecen en Gálatas capítulo 5, verso 25. El primero es, comillas, vivir, sao en griego. Pablo está haciendo referencia a la experiencia del nuevo nacimiento que debe marcar la vida de todo creyente. El uso que hace Pablo del tiempo presente indica que la experiencia del nuevo nacimiento debe renovarse a diario. Debido a que vivimos por el Espíritu, Pablo sigue diciendo que también debemos, comillas, andar por el Espíritu. La palabra traducida como andemos es diferente de la del versículo 16. Aquí la palabra es stoicheo. Es un término militar que literalmente significa, comillas, formar una línea, mantener el paso o ser conformista. La idea aquí es que el Espíritu no solamente nos da vida, sino también dirige nuestra vida a diario. El verbo que usa Pablo en el versículo 24 es, comillas, crucificar. Es un poco sorprendente. Si hemos de seguir al Espíritu, debemos tomar una firme decisión de darles muerte a los deseos de la carne. Por supuesto, Pablo está hablando en sentido figurado. Crucificamos la carne al alimentar nuestra vida espiritual y hacer morir de hambre los deseos de la carne. ¿Qué cambios y decisiones debes tomar para obtener las victorias que se te prometen en Cristo, victorias que hasta ahora no estás pudiendo lograr? Viernes 15 de septiembre, para estudiar y meditar. Comillas, no todo es suave en la vida del cristiano. Se le presentan duros conflictos, lo asaltan severas tentaciones. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y la verdad se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Comentarios de Elena G. de White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1111.
comillas, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en cada uno que recibe a Cristo y mediante él. Los que conocen la morada interior del Espíritu revelan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 1111 y 1112. Preguntas para dialogar. 1. Medita en la idea de crucificar los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuán a menudo debemos hacerlo? ¿Por qué usaría Pablo un verbo tan fuerte? ¿Qué nos dice el uso que hace de la palabra crucificar acerca de cuán dura es exactamente la batalla contra el yo? 2. ¿Qué papel ocupa el esfuerzo humano en producir el fruto del Espíritu? ¿Qué te dice tu propia experiencia acerca de ese papel? 3. Pablo dice que aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo conciliamos esta declaración con el hecho de que Pablo dice que somos salvos por la fe y no por las obras? 4. En tu propio andar con el Señor, ¿cuál es la lucha más grande que enfrentas? ¿Acaso no es el pecado y lo que el pecado hace en tu relación con Dios? ¿Qué cristiano no ha sentido alineación, duda y desilusión como resultado del pecado en su vida, especialmente considerando que tenemos la promesa de la victoria sobre ese pecado? Dado este hecho en el contexto de la victoria sobre el pecado, ¿por qué deberíamos siempre recordar que nuestra salvación descansa totalmente en lo que Jesús ha hecho por nosotros? Resumen: aunque en la vida de todo creyente existe un conflicto entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, la vida cristiana no necesita estar condenada al fracaso. Dado que Cristo ha conquistado el poder del pecado y la muerte, la vida cristiana puede ser una vida en la que reine el Espíritu, trayendo una dosis diaria de la gracia de Dios que nos habilita para mantener a raya los deseos de la carne.